Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? Bienvenidos a su podcast Naturismo al Día. He escogido el tema del trasplante de cara, donde se involucra la ciencia y la ética. Pues el trasplante de cara es indudablemente una de las cirugías como más complejas y fascinantes que ha logrado la medicina moderna, ya que combina cirugía reconstructiva, inmunología, neurociencia, psicología, por supuesto, profundos dilemas éticos, y no se realiza por razones estéticas, esto es muy importante, sino para tratar a personas que han sufrido deformaciones faciales pues graves, extremas por quemaduras, accidentes, traumas, cuando otras técnicas reconstructivas pues ya no ofrecen una solución adecuada. El primer trasplante parcial de rostro se llevó por allá en el año 2005 en una paciente, no tengo el nombre en este momentico, no me acuerdo, francesa, y desde entonces se han realizado decenas de procedimientos en varios países del mundo. Un trasplante facial no consiste simplemente en cambiar una cara. Lo que se traslada o lo que se trasplanta mejor, pues es un conjunto de tejidos llamado aloinjerto compuesto vascularizado, que puede incluir por supuesto, como es lógico suponer, la piel, tejido adiposo, músculos, vasos sanguíneos, nervios, cartílago, en algunos casos, por supuesto, huesos de la nariz, mandíbula, pómulos. Es muy complicada esta cirugía y puede tardar entre 10 a 30 horas y requiere un gran equipo de especialistas. Los vasos sanguíneos del donante se conectan a los del receptor mediante microcirugía para restaurar el flujo de sangre, entre muchas otras cosas que se deben tener en cuenta en este tipo de cirugía. Uno de los aspectos más impresionantes es la reconexión nerviosa, como es lógico suponer. Con el paso de los meses, los nervios del paciente pueden crecer hacia los tejidos trasplantados, permitiendo pues que vaya recuperando como gradualmente lo que es la sensibilidad y por supuesto el movimiento, así que puede hacer cosas como por ejemplo sonreír, cerrar los ojos, hablar con mayor naturalidad, pero pues hay un desafío bastante delicado que hay que superar, que es el rechazo inmunológico, ya que nuestro cuerpo está diseñado para detectar cualquier tejido extraño y atacarlo. Por eso los pacientes deben tomar medicamentos inmunosupresores, esto es de por vida, y estos fármacos reducen de alguna forma la capacidad del sistema inmune, pero también por supuesto que aumentan el riesgo de infecciones graves, daño renal, que el paciente vaya a sufrir de diabetes, algunos tipos de cáncer, y esto genera una pregunta muy importante: ¿vale la pena asumir estos riesgos por una cirugía que no salva la vida directamente? Pues la respuesta, por supuesto, depende del caso, ya que pues para una persona con una lesión facial muy grave, recuperar la capacidad de comer, de respirar, de hablar o relacionarse socialmente, indudablemente que va a transformar radicalmente su vida. Hay otro aspecto que hay que tener en cuenta, que es la identidad. ¿Quién es la nueva persona que aparece en el espejo? Y es uno de los asuntos que más pone a botar corriente a nivel filosófico y ético, porque muchas personas imaginan que el receptor adquiere el rostro del donante, como ocurre pues como lo vemos en el cine, ¿verdad?, en las películas, pero por supuesto que no es así. La apariencia final es una combinación de estructura ósea del receptor, la forma de sus músculos, el grosor y características del tejido trasplantado, y por eso el paciente desarrolla una apariencia única, diferente tanto de su rostro anterior como del donante. Sin embargo, pues la adaptación psicológica puede ser bastante complicada. Algunos pacientes deben aprender a reconocerse nuevamente en el espejo y procesar el hecho de llevar tejido proveniente de una persona fallecida. Y surgen, por supuesto, también dilemas éticos. El trasplante de cara plantea preguntas muy profundas. ¿Cómo se obtiene el consentimiento del donante? Pues la familia, por supuesto, debe aceptar que el rostro de su ser querido sea donado. Para muchas culturas, pues la cara indudablemente que tiene un valor simbólico relacionado con la identidad y la memoria de la persona. ¿Es justo asumir riesgos tan altos? Pues a diferencia de un trasplante de corazón o de hígado, por decir, o de riñón, pues el objetivo principal suele ser mejorar la calidad de vida y no evitar una muerte inmediata, ¿verdad? ¿Quién debe recibir un rostro? Pues los equipos médicos deben decidir qué pacientes tienen una lesión lo suficientemente grave y la estabilidad psicológica necesaria para enfrentar una operación tan exigente. Y por supuesto que también hay otras cosas a tenerse en cuenta, como es el costo, ya que estos procedimientos pueden costar cientos de miles de dólares y requieren seguimiento médico permanente, lo que plantea pues preguntas sobre la distribución de los recursos sanitarios. Y hacia futuro, pues los
científicos trabajan en alternativas que podrían reducir estos problemas, como por ejemplo, técnicas más precisas de inmunosupresión, ingeniería de tejidos y órganos cultivados en laboratorio, uso de células madre para crear tejidos compatibles con el propio paciente. También, por supuesto, se habla de impresión 3D, de estructuras faciales personalizadas, aunque todavía estamos muy lejos de fabricar una cara que sea completamente funcional en un laboratorio, pues los avances en bioingeniería podrían cambiar radicalmente el campo, pero estamos hablando de décadas, esto no es en 5 o 10 años, estamos hablando de 30, 40, 50 o hasta más años. El trasplante de cara es un ejemplo extraordinario de cómo la medicina moderna puede reconstruir no solo un cuerpo, sino también la posibilidad de una vida social y emocional, pero también pues nos obliga a enfrentar preguntas muy humanas. ¿Qué significa nuestra apariencia? ¿Hasta dónde debemos intervenir la naturaleza y cuánto riesgo estamos dispuestos a aceptar para recuperar algo tan íntimo como un rostro, como una cara? Bueno, es decir, el cambiar algunos rasgos o al cambiar mejor algunos rasgos faciales pues muy propios del donante, el resultado final ¿podría ser un rostro irreconocible en el receptor de esa cara? Claro, por supuesto que sí. Y de hecho, ese es uno de los aspectos más interesantes del trasplante facial. El resultado final suele ser un rostro prácticamente nuevo que no es exactamente ni el del donante ni el del receptor. Para entenderlo, pues hay que pensar en la cara como una combinación de varios elementos, ¿verdad? La estructura ósea del receptor, o sea, cráneo, pómulos, mandíbula, funciona como el armazón sobre el cual se coloca el tejido trasplantado. Los tejidos del donante, piel, grasa, músculos y en algunos casos hueso, pues aportan características como la textura de la piel, el contorno de ciertas zonas y algunos rasgos externos. La cicatrización, la adaptación muscular y también los cambios con el tiempo, pues van a modificar más aún el aspecto final. Por eso, incluso si el donante tenía rasgos pues como muy marcados, por ejemplo una nariz particular, una forma específica de labios o una expresión característica, pues esos rasgos indudablemente que pueden cambiar al adaptarse a la anatomía del receptor. En muchos casos, alguien que conocía al donante no lo reconocería al ver al receptor tras el trasplante. Del mismo modo, los familiares del receptor pueden sentir al principio que ven a una persona completamente distinta, pero con el tiempo suelen reconocer como algunos gestos, miradas, expresiones que vuelven a aparecer a medida que pues los nervios y los músculos se van como recuperando. Aquí aparece una idea fascinante desde la neurociencia y la filosofía. La identidad de un rostro no está solamente en su piel, sino en la interacción entre los huesos, los músculos, las expresiones aprendidas, la forma de sonreír, por ejemplo, la forma de mirar y la manera, pues, como particular en que una persona se mueve y se comunica. De hecho, uno de los motivos por los que los equipos de trasplante son tan cuidadosos con la selección y el acompañamiento psicológico es que el paciente debe adaptarse a una apariencia que puede ser profundamente diferente a la que recordaba de sí mismo. Es una situación casi única en la medicina. No solo se trasplanta un tejido, sino una parte del cuerpo que está íntimamente ligada a cómo los seres humanos reconocemos la identidad de alguien. Bueno, cuando se han superado todas las etapas críticas del postoperatorio, el resultado final es un rostro prácticamente normal o siempre se verán huellas de que es una cara como extraña, por decirlo de alguna forma, pues porque no va a ser como totalmente asimétrica, digámoslo así. Yo sé que me estás entendiendo la idea central, pues la respuesta es que puede llegar a verse sorprendentemente normal, pero casi nunca es una cara completamente indistinguible de una cara que nunca fue trasplantada. Me explico. Cuando el trasplante tiene éxito y han pasado años de recuperación, muchos pacientes logran un aspecto que para una persona que no conozca su historia puede parecer simplemente pues como el de una persona con rasgos como particulares, ¿verdad? Es decir, pueden caminar por la calle sin que la mayoría de la gente sospeche que se han sometido a un trasplante facial o que algo pues así les pasó. Sin embargo, suelen quedar pues algunas señales que son como sutiles. Así pues podemos
podemos distinguir si nos fijamos un poco más detalladamente en pequeñas cicatrices, generalmente colocadas siguiendo los pliegues naturales del rostro, por ejemplo alrededor del cabello, las orejas, el cuello, para que sean como menos visibles. Asimetrías faciales también podríamos distinguir porque recuperar la función de todos los músculos y nervios al 100% es una cosa como muy complicada, ¿verdad? Expresiones algo distintas, como algo diferentes, especialmente cuando la persona sonríe, hace gestos complejos, está comiendo, bueno, esas cositas que llaman como la atención. Y cambios en la textura, claro, color o grosor de la piel, aunque los cirujanos intentan elegir tonos con características como similares, pueden ahí detectarse algunas cositas si la persona pues no tiene conocimiento expreso de que la persona que está al frente de ellos se sometió a una cirugía de cara. Un detalle interesante es que en muchos casos el aspecto final puede ser más natural que una reconstrucción tradicional basada únicamente en múltiples injertos y colgajos de tejidos del propio paciente. Esto se debe a que el trasplante conserva la arquitectura natural de una cara, la piel, los músculos y las estructuras que trabajan juntas. El éxito real de un trasplante de cara no se mide solamente por la belleza del resultado, sino por la recuperación de funciones fundamentales, como te decía anteriormente: poder cerrar los ojos y protegerlos, respirar por la nariz, masticar y tragar, hablar con claridad, mostrar emociones mediante expresiones faciales. Y existe además un fenómeno muy interesante. Con los años, a medida que los nervios se regeneran y el cerebro vuelve a aprender a controlar esa nueva musculatura, pues el rostro puede ganar espontaneidad y personalidad. En cierto sentido, la cara trasplantada como que aprende a expresar nuevamente a la persona que la habita. Así que aunque un experto probablemente puede detectar que hubo una cirugía, el resultado puede llegar a ser tan natural que una persona común podría pues no notarlo. Es uno de los logros más extraordinarios de la cirugía moderna, porque no solo se reconstruye una apariencia, sino que se recupera una parte esencial de la comunicación humana. ¿Y qué proyección tiene el trasplante de cara hacia el futuro? Pues el futuro del trasplante de cara es uno de los campos más prometedores de la medicina, aunque también uno de los más difíciles, ya que pues la tendencia no simplemente a hacer más trasplantes, sino lograr que sean como más seguros, más naturales, y quizá algún día sustituirlos por alternativas creadas a medida del propio paciente. Reducir o eliminar el rechazo inmunológico es uno de los aspectos más importantes, porque es hoy en día, al día de hoy, es como el mayor obstáculo, sigue siendo el impedimento mayor, que el paciente debe tomar inmunosupresores durante toda la vida. En el futuro se investiga cómo enseñar al sistema inmune a aceptar el tejido trasplantado como propio, y esto podría lograrse mediante terapias celulares que induzcan tolerancia inmunológica, modificaciones más precisas del sistema inmunológico, técnicas que permitan reducir la dosis de medicamentos. Si se consigue, pues sería una revolución comparable a la aparición de los primeros trasplantes exitosos. También se habla de rostros cultivados con las propias células del paciente, esto hacia futuro. Una idea que parece como de la ciencia ficción, pero que está siendo estudiada, por supuesto, es crear tejidos faciales utilizando las células del propio paciente. Mediante ingeniería de tejidos y bioimpresión 3D, en teoría se podrían fabricar piel con el color y características pues como adecuadas al paciente, cartílago de la nariz y las orejas, vasos sanguíneos, estructuras de soporte personalizadas. La gran dificultad es crear o recrear un órgano tan complejo como la cara, con miles de conexiones nerviosas, músculos finos y una red vascular sofisticada. También hacia futuro se mira la recuperación de movimiento, pues que sea como más completa. Los avances en neurociencia podrían mejorar la reconexión entre nervios y músculos. Se estudian técnicas como factores que estimulan el crecimiento nervioso, biomateriales que pueden guiar la regeneración de los nervios, interfaces que conectan señales del sistema nervioso con tejidos o dispositivos de ayuda, y esto por supuesto podría permitir expresiones como más naturales y una recuperación de todas formas como más rápida. También se proyecta hacia futuro una planificación quirúrgica con inteligencia artificial, ya que la inteligencia artificial
combinada pues con imágenes en 3D, podría permitir elegir mejor el tejido que sea como más compatible, simular el resultado estético antes de la cirugía, ayudar a los cirujanos a planificar conexiones de vasos y nervios con una mayor precisión, y también hacia futuro se tiene en cuenta otro aspecto bien importante, que es un posible cambio de paradigma de trasplantar a regenerar. Muchos expertos creen que el futuro lejano podría ser que el trasplante de rostro ya no sea de un donante, que se vuelva algo pues como muy infrecuente, y en lugar de recibir una cara de una persona fallecida, pues el paciente podría tener una reconstrucción biológica hecha con sus propias células, eliminando gran parte de los problemas de rechazo y de identidad, ¿verdad? Pero, ¿qué tan cerca estamos de eso? En los próximos 10 a 20 años es probable que veamos mejoras importantes en supervivencia de los trasplantes, calidad estética y funcional, la reducción de los efectos secundarios de los inmunosupresores, pero para crear una cara completamente funcional en laboratorio, pues con sensibilidad, movimiento espontáneo y capacidad de expresar emociones como una cara natural, probablemente esto va a requerir, pues yo me imagino que por ahí unas 5 décadas o hasta un siglo, hay que decirlo. Es interesante notar que el trasplante de cara pues representa un punto donde se encuentran la cirugía, la biología, la ingeniería y hasta la misma filosofía y la ética, por supuesto. El objetivo final no es solo reconstruir una apariencia, sino devolverle a una persona esa capacidad de mirar, sonreír, hablar, reconocerse nuevamente en un espejo. Bueno, ¿y existe algún caso que esté documentado de un trasplante de cara fallido, es decir, donde el rechazo inmunológico prácticamente lo hizo inviable? Claro, por supuesto, existen casos documentados y son precisamente los que han hecho que la comunidad médica sea muy prudente con el futuro de este tipo de trasplante facial. Algo importante es que un episodio de rechazo no significa necesariamente pues que el trasplante fracase. De hecho, casi todos los receptores de una cara trasplantada presentan como algún episodio de rechazo agudo, generalmente en la piel por efectos de la inflamación, todo eso, que suele tratarse con corticoides y ajustes de los inmunosupresores. El problema más difícil es el rechazo cuando ya se vuelve como crónico, habitual, un proceso lento y progresivo que puede aparecer incluso pasados 10 o hasta más años. Hay un caso emblemático, el de la primera receptora de un trasplante facial, es Isabel Dinoir. Isabel Dinoir, si no estoy mal, después de más de una década que ella tuvo este trasplante, empezó a desarrollar signos de deterioro progresivo de ese injerto asociados a procesos de rechazo crónico. Se reportó una pérdida parcial del injerto alrededor de los 10 años después del procedimiento, pues tras episodios repetidos de rechazo y alteraciones vasculares del tejido trasplantado. Además, al analizar casi 2 décadas de experiencia mundial, pues una revisión científica ha identificado que aproximadamente 48 procedimientos de trasplante facial en 46 pacientes, con 7 pérdidas completas del injerto, alrededor del 15%, y la causa más frecuente de estas pérdidas fue precisamente el rechazo crónico irreversible, que aparecía en promedio hacia los 7 u 8 años después del trasplante. En algunos casos, fue incluso necesario retirar la cara trasplantada y en casos excepcionales se realizó un retrasplante facial, es decir, tuvieron que hacer nuevamente el procedimiento porque un rechazo generalizado, es decir, sustituir una cara trasplantada fallida por otra nueva, un caso bastante dramático. Y este es uno de los aspectos más impactantes del campo. Un paciente puede pasar años con una cara funcional y aparentemente estable, y aún así el sistema inmunológico puede iniciar lentamente un ataque contra los vasos sanguíneos, contra los tejidos del injerto, y al principio pueden aparecer señales sutiles, cambios en el color de la piel, sequedad, inflamación, endurecimiento, pérdida de elasticidad o alteraciones en las cicatrices, pero si el proceso continúa, puede comprometer la supervivencia de toda la cara trasplantada. Así que desde el punto de vista ético, este es quizás el mayor desafío del trasplante de cara. No basta con que la cirugía sea
sea un éxito en el quirófano. La verdadera pregunta es si esa nueva cara podrá mantenerse durante décadas sin que los medicamentos necesarios para protegerla causen daños graves al resto del organismo. En cierto sentido, la cirugía ya ha demostrado que sabemos trasplantar una cara. El gran reto del siglo XXI es conseguir que el cuerpo la acepte como si siempre hubiera sido propia. Muy importante tener este aspecto de que el organismo no cause ese rechazo, que incluso el deterioro fisiológico natural sea parejo, y esto es algo interesante en lo cual los científicos han puesto también el lente, porque pues posiblemente tenga algunas particularidades distintas al resto del cuerpo en cuanto a envejecimiento, a deterioro progresivo natural. Todos estos aspectos se deben tener en cuenta al momento de trasplantar una cara, que no se hace, como te dije al principio, con fines estéticos, aunque en algún momento por allá en el futuro podría plantearse esa posibilidad, pero en este instante el trasplante de cara se ha convertido en una opción muy válida, incluso para devolverle la calidad de vida a quienes han sufrido lesiones muy graves, como por ejemplo una quemadura, y que no puedan cerrar los ojos, que no puedan masticar. Bueno, son situaciones que a la persona trasplantada de pronto lo mínimo que le interesa es el aspecto en sí, sino lo funcional es lo que viene a importar, que pueda cerrar los párpados, que pueda respirar bien por su nariz, que pueda comer, masticar, sonreír, que luego de que el trasplante sea exitoso en la medida en que el cuerpo pues acepte ese órgano trasplantado, como es la cara, pueda incluso tener expresiones que van a mejorar su calidad de vida. Y pues como te lo relataba anteriormente, hay situaciones en las cuales todo se desarrolla de una forma tan positiva que incluso para una persona que no sabe que alguien fue trasplantado le cuesta trabajo darse cuenta en esa primera impresión de que esa persona tiene un rostro trasplantado. Hay muchas situaciones que por supuesto van a requerir con el tiempo que evolucionen para mejorar en la medida en que se desarrolle más la ciencia, en que la medicina avance, en que se logre determinar en qué punto o en qué momento el propio sistema inmunológico pueda aceptar con más facilidad un órgano, no solamente la cara, sino órganos en general que sean trasplantados, porque este es uno de los puntos más álgidos, ese rechazo inmunológico, y que la persona no tenga que depender tanto de esos inmunosupresores que de todas formas pueden ocasionar deterioro físico en otros aspectos, como ya te lo relataba, aparición de enfermedades como la diabetes o hasta el mismo cáncer. Queridos amigos, qué gusto haber compartido estos temas tan interesantes en materia de salud. Será en una próxima oportunidad aquí en Naturismo al Día.